Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo en este miércoles. Son las 20:59, 28 grados la temperatura en nuestro país. Hoy les presentaremos tres temas. El primero tiene relación con la lucha contra el narcotráfico que realiza la SENAT y que realiza el gobierno de Paraguay. Hace unos días cayó un importante narco mexicano en nuestro país. No sabemos cómo ingresó, vamos a tratar de enterarnos en instantes cómo fue para que llegara a nuestro país. Lo cierto y lo concreto que hoy fue expulsado de la República del Paraguay y puesta a disposición de las autoridades mexicanas. Para eso vamos a hablar con el doctor Jalil Rashid, quien ya está puntualmente como un lord inglés, puntual como él solo, está con nosotros ya. El segundo bloque vamos a hablar con Raúl Valdés de Capeco, acerteral peaje impuesto, aumento de peaje en la hidrovía impuesto por la República Argentina. ¿Cuánto nos va a costar más a nosotros los paraguayos sacar o meter los productos desde y hacia Paraguay? Vamos a tratar de enterarnos hoy. Aunque parezca mínimo, 1 y pico %, representan unos 5 o 7 millones de dólares al año. Para Paraguay sacar sus cosas al mercado exterior le suman, hay que agregarle unos 128 o 130 millones de dólares más por ser país mediterráneo. A eso hay que sumarle 5 o 7 millones más ahora, en poco tiempo de confirmarse esto. Y el último bloque vamos a hablar con el fiscal Luis Piñanes acerca de los audios filtrados en el Congreso y que afectaron notablemente a Norma Aquino, quien ya dejó de ser senadora, y al senador suspendido Javier Vera. Vamos a ver qué puede hacer la Fiscalía para aclarar este entuerto. Estos son los temas que le planteamos y antes de ir al debate les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Cafepar representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya estamos con el doctor Rashid. Pedí tu moto Buller en Bristol. Aprovecha una cuota de regalo. Además, tu moto Buller te puede salir gratis, sin entrega inicial y con los precios más bajos del país. Y ya participás de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan. El laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona. Y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Jalil Rashid, ministro de la SENAT. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. Un placer estar contigo una vez más acá. Igualmente, gracias por venir, doctor. Bueno, ¿qué puedes contarnos de Bermúdez? ¿Quién es Hernán Bermúdez? Bueno, Carlos, antes que contarte quién es él, acá hay algo que destacar. Sí. El trabajo en equipo que se llevó a cabo para la aprehensión de esta persona. Bermúdez es un objetivo de alto valor estratégico para México, importantísimo para ellos. ¿Está en Interpol, buscado por Interpol? Sí, Interpol, está en la lista. Sí, está en lista. Está código de difusión roja, ¿verdad? Para México era de vital importancia su ubicación y aprehensión. Un alto jefe narco. Ellos tienen muchas investigaciones con relación a él, muchos insumos dentro de sus investigaciones, Carlos. Entonces, imagínate, era un funcionario del Estado, era como si fuese el jefe de policía de Tabasco, ¿verdad? Y lo que México dice que a través de esas funciones, ese servicio público, es que él hizo una red de una estructura criminal que utilizaba justamente la función pública para expandirse, ¿verdad?
Imagínate. Manejaba mucha información de la Fuerza de Seguridad. Claro, sí. claro, mucho contacto. O sea, Mucho contacto. luego que te da un plus extra ser un funcionario público, imagínate, nada más y nada menos que dentro de un organismo de seguridad, claro, ¿verdad? Entonces, era un objetivo importante. Carlos, la cooperación entre México y Paraguay fue un lujo trabajar de esta manera como trabajamos con ellos. Carlos, en primer término, lo que sería la réplica de la Secretaría de Inteligencia acá de Paraguay, el Centro Nacional de Inteligencia se pone en contacto con nuestra SNI, ¿verdad? Y a partir de ahí es que se desarrolla el intercambio de información. ¿Cómo llega hasta Paraguay? Bueno, él corre, realmente él estaba ejerciendo la función allá, Carlos, su cargo público. Luego él le abren una investigación, a él una causa penal, él renuncia y también tuvo cierto incidente también con la estructura propia que ya están en disputa por cuestiones de territorio, ¿verdad? Entonces él corre de México, va a Panamá, hace la conexión ahí, de ahí pasa a Brasil, de Brasil puntualmente llega a Río de Janeiro y de Río a Foz de Iguazú. De Foz cruza a Ciudad del Este como si nada, ¿verdad? No registró, no tuvo registro. No hay entrada. No tenemos. Entonces él entra ilegalmente, Carlos, y fíjate... ¿Cuándo se supone que entra? Y no mucho tiempo, Carlos, no mucho tiempo, porque él no estuvo mucho tiempo acá, ¿verdad? Pero imagínate que dentro de todo, que haya entrado ilegalmente, favoreció para su expulsión, ¿verdad? Sí. Entonces, eso fue importante para nosotros. Ahora, pero no iba a ingresar, de otra manera no iba a ingresar. Si no entraba ilegalmente, no iba a ingresar a ningún país. Claro, lo que pasa es que él estaba ya buscando un perfil bajo, Carlos. Él estaba en un barrio residencial, una zona relativamente exclusiva, mantenía el perfil bajo, muy pocas actividades. Y bueno, estaba escondiéndose, no vino acá a lucirse. ¿Cuánto tiempo suponen ustedes que estuvo escondiéndose en Paraguay? Meses nomás, Carlos. Meses. Ahora, Este año. ¿cómo llega a un barrio residencial de gente pudiente, exclusivo, un lugar exclusivo en el departamento central de nuestro país? ¿Cómo llega hasta ese lugar? ¿Cómo alquila un lugar allí? ¿Quién le alquila? ¿Cómo se va asociando para llegar a eso, doctor? Y bueno, a partir de su aprehensión, nosotros tenemos mucha información de cómo, ¿verdad? Que obviamente no podemos compartir. Pero a partir de su aprehensión es que a nosotros se nos abren las aristas de la investigación, ¿verdad? Lo que siempre hablamos acá, Carlos, de la investigación, la ingeniería a la inversa. Vamos ahora a partir de ese momento hacia atrás. Pero acordate que él estuvo con su señora también acá, que su señora, si bien entró con falta administrativa, después regularizó esa cuestión migratoria, ¿verdad? Entonces, su señora perfectamente podía alquilar cualquier vivienda acá, no hay problema con eso si vos te regís por un contrato privado. Sí, no hay mucha rigurosidad con eso. Totalmente, pero ¿hay algún llamado de atención para los familiares de gente buscada por Interpol? Que le avise a las fuerzas, por ejemplo, de Interpol, había un llamado de atención, es la esposa de fulano. No, tenés el siguiente antecedente, Carlos. El sobrino había caído acá. ¿El sobrino de este señor? El sobrino de este señor. ¿Mexicano también? También, del mismo nombre, pero el segundo apellido distinto, ¿verdad? Él había caído acá por una investigación que se le llevó a cabo, una denuncia que hicieron por explotación de juegos ilícitos de azar. Ajá. Entonces, esa fue una alarma, una alerta. Un llamado de atención. Y también, Carlos, la investigación arrojó que estaba teniendo movimientos comerciales con una tarjeta de crédito que no estaba a su nombre, pero estaba vinculada a la estructura que él manejaba. Entonces, esa alarma salta y era más que... ¿A una empresa?
Claro, claro, claro. Ajá. Entonces, ¿Y qué empresa tenía? ¿La empresa de juego? No, ese era el sobrino. Ajá. Yo te digo por el lado de él. Por el lado de él, del el sobrino, imputado. el sobrino está procesado acá. Hace poco pidió ir a México, ¿verdad? Pero no, se le rechazó. Es un proceso que yo desconozco, ¿verdad? Pero vamos a ir vamos a ir hilando un poco más las cosas a partir de ahora, Carlos. Ajá. Qué interesante. ¿Él alquila una casa, una residencia en Surubí o qué pasó? Alquiló. ¿Alquiló? Está en alquiler, sí. ¿Con su nombre? Sí, no recuerdo si estaba a su nombre, pero estaba alquilando esa vivienda. Nosotros, por eso te digo, Carlos. ¿Y qué dice el dueño de la vivienda? Exactamente, tenemos cosas que no podemos decir, pero eso forma parte de nuestro trabajo de inteligencia, correcto. Sí, no, porque esta gente no se va a meter con alguien que no tenga algo que ver con sus actividades. No. Porque es una forma de protegerse. Y fíjate que él estaba buscando el mantener el perfil bajo, Carlos. Lo posible tratar de no llamar la atención, Claro. buscar un barrio residencial, una zona tranquila, ¿verdad? No era una persona que ostentaba, ¿verdad? ¿Tampoco salía mucho? En los últimos tiempos dejó de salir por las investigaciones ya en México. Al comienzo salía un poquitito, un gimnasio, algún shopping, algunas compras por ahí, ¿verdad? Pero después estuvo encerrado en esa vivienda. Ajá, encerrado en esa vivienda. Pero ustedes ya saben quién es el dueño de la casa, cuándo se alquiló todo. Sí, correcto. Sí. Y el posible relacionamiento que podría tener. Hay una línea de investigación. Hay una línea de investigación. Siempre hay que respetar los derechos de terceros, ¿verdad? Por ahí la persona, el propietario de la vivienda, alquilando de buena fe, ¿verdad? Claro. No, es un contrato de alquiler, un contrato privado, Carlos. No O a lo mejor hay intermediarios de por medio. Miles son las posibilidades. Sí, las formas. Sí, porque es llamativo que llegue, trate de pasar inadvertido, como usted dice, pero una persona muy importante para México y con canal Sí. en Mira, rojo. automático cuando México contacta con Paraguay y nos dice este es un objetivo de alto valor estratégico para nosotros. Y está en Paraguay. Ya México advirtió que estaba en Paraguay. Sí, ya teníamos los indicios, entonces automáticamente para nosotros también se vuelve de importancia. ¿Y cuándo logran dar con él, doctor? ¿Y cómo hacen para detenerlo? Mira, el trabajo de coordinación vino de México como te dije, a la Secretaría de Inteligencia nuestra. Y a partir de ahí la Secretaría de Inteligencia es como que arma una mesa de trabajo para avanzar en la investigación, porque ahí en este trabajo intervinieron SNI, primero la Secretaría de Inteligencia, Carlos, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, CEPRELAT y Senat. Son 5 instituciones que tuvieron a su cargo la coordinación. De alguna manera ayudaron todos, ¿verdad? Entonces, la fase operativa sí, quisimos acelerar un poco ya los tiempos, Carlos, por eso se hizo de casi de madrugada el procedimiento, porque teníamos observada la casa vigilada y ya queríamos asegurar el objetivo. También los mexicanos estaban interesados en que se haga el trabajo y... ¿Ya estaban acá los mexicanos? Ellos ya estaban acá. Ya estaban sí, acá. No participaron obviamente del procedimiento porque eso no corresponde, ¿verdad? Pero sí estaban como observadores con la garantía de que nosotros estábamos cubriendo la casa. Se ingresó por la puerta delantera, trasera, un trabajo muy impecable de las fuerzas especiales. ¿Cuándo ustedes recibieron la información de que este señor estaba acá? Mira, no puedo compartir. ¿Cuántos meses aproximadamente? No, hace un tiempito nomás, Carlos. ¿Poco tiempo? No estuvo mucho tiempo acá. Estuvo un tiempito. De hecho, él este año es lo de él. ¿Y cuándo lograron ubicarlo allí en su residencia? No mucho tiempo atrás, Carlos. Ya estaba vigilado, había informaciones que recibía la Secretaría de Inteligencia a través de la Secretaría de Inteligencia de México. Se estaba corroborando, se estaba asegurando la zona, el perímetro. O sea, lleva su tiempo, Carlos. Lleva su tiempo y hacer bien las cosas para que el objetivo final
esté asegurado también lleva su tiempo, ¿verdad? Doctor, ¿y por qué estiman ustedes que eligió Paraguay? Estuve leyendo y no sé si es cierto o no, pero según dicen, el objetivo era replicar la misma organización que tenía en México, acá en Paraguay. Y bueno, fíjate que el sobrino ya estaba acá, Carlos. Esa es una línea de investigación. Entonces, el sobrino, como ya estuvo acá, por ahí quizás él que utilizó ese nexo también para venir en base a la información proporcionada por el sobrino. Esa es una arista de la investigación, Carlos, que a partir de ahora, ya con él fuera del país, vamos a continuar, ¿verdad? ¿Tenía protección, doctor? No, o sea... ¿Era protegido por alguien, por algunos? ¿Estiman ustedes? Y eso es algo que puede surgir a partir de ahora, Carlos. Nosotros vamos a seguir compartiendo información con México y lo que surja a partir de ahora, porque estamos recibiendo mucha información. A nosotros México nos nutrió de mucha información, Carlos. No, le pregunto esto porque podía elegir Brasil, que tiene mayor cantidad de habitantes, puede perderse más fácilmente en Brasil o en Argentina, si cabe la posibilidad. Pero en Paraguay, donde nos conocemos todos, va a ser más difícil, va a llamar siempre la atención de la fuerza de seguridad. Por eso le preguntaba si... Sí y no, Carlos. Sí y no. Brasil y Argentina tienen sus diversas medidas de seguridad, de migratoria, también de orden interno. Paraguay se puede dar todo lo contrario que decía, al ser chico, ¿verdad? No llamar la atención en un país. Sí llama la atención, Carlos. Hay algo que sí llama la atención, que es obviamente la condición de la ciudadanía mexicana, nacionalidad mexicana, ¿verdad? Porque no es común que tengamos acá argentinos, brasileños por la condición geográfica limítrofe nuestra, ¿verdad? Pero mexicanos. De hecho, casos de narcotráfico con mexicanos son contados acá en Paraguay. Muy pocos. Y bueno, y se preparó todo. ¿Cuántos hombres se dispusieron para hacer el operativo? En la fase operativa se llevó una fuerte dotación, Carlos. Las fuerzas especiales y agentes especiales. ¿Y encontraron resistencia, algún tipo de resistencia? No, es que no se le dio tiempo, Carlos. El ingreso fue... Pero tampoco tenía guardias. No tenía guardia. Está él, la señora, una chica más y nadie más. Pero el ingreso fue limpio. O sea, nosotros firmamos, grabamos todo. Se pudo ver cómo ingresamos. Cuando nuestra gente abajo, cuando nuestra gente entró a la planta baja, ya estaban entrando arriba, otros, ¿verdad? O sea, se cubrió todo. Tampoco tuvo tiempo de poder agarrar alguna arma para tratar de defenderse. Absolutamente. No tuvo tiempo. El trabajo fue impecable y un trabajo muy fino, Carlos. Ajá. Eso te habla del desarrollo de inteligencia previo. No, obviamente, sí, un trabajo limpio. Pero te vuelvo a preguntar, ¿él pensaba organizar en Paraguay un esquema similar al que tenía en México? Y es lo que vamos a investigar ahora, Carlos. Vos me preguntás a mí Porque no creo que venga de paseo. Sí, no, claro. No va a venir para quedarse de paseo, ¿verdad? ¿Qué vino a hacer? Yo tengo mis presunciones. ¿Y cuáles son esas presunciones? A ver, el sobrino, mira, y te tiro una nomás para que vayas hilando, que es algo que a partir de ahora nosotros vamos a investigar. El sobrino tenía la famosa empresa de maletín, empresa de juego de apuestas, ¿verdad? Entonces, supongamos, no te digo que sea el caso de él, ¿verdad? Al que le expulsamos. Pero supongamos que esa empresa de maletín están acá. No existen, en realidad. Sí, no existen en la realidad. Yo tengo dinero que quiero lavar. Claro. Ese dinero yo apuesto, entre comillas, en esta empresa de maletín, pierdo 100.000 o 200, claro, entre 100.000 o 200.000 dólares por día y automáticamente yo estoy lavando el dinero. Sí. Así, hablando en términos entendibles. Entonces está lavando el dinero, ¿verdad? ¿Es una posibilidad? Desde luego que es una posibilidad. Ahora nosotros tenemos que unir, hacer une con flecha, si hay una vinculación del sobrino, de esa investigación, de esa actividad ilícita, con él. Ajá.
Entre otras tantas cosas. Claro, eso es en lo que corresponde a Bermúdez. Felicitaciones por ese trabajo, doctor. Gracias, Carlos. Buen trabajo. Y ya fue expulsado. Trabajo de todos. Ahora sí. A nivel del país. Ahora, claro. Ahora lo que hay que ver, sus conexiones, Sí. acá en Paraguay. Sí. ¿Quiénes eran? Sí. ¿Verdad? Ojalá puedan determinar también eso. La otra pregunta, ¿qué pensás de todo esto del cartel de los soles? ¿Cuál es la información que tiene la Senat del cartel de los soles? Paraguay también ya lo declaró un grupo terrorista al cartel de los soles. ¿Está manejado efectivamente por los actuales gobernantes de Venezuela? Mira, hay mucha historia detrás de eso, Carlos. Desde el nombre del cartel de los soles, porque el ejército Sí. de Venezuela Sí, utiliza sí, los soles, ¿verdad? exacto. Las pruebas o las vinculaciones que el gobierno de Estados Unidos pueda tener con relación a eso, obviamente nosotros no la tenemos, ¿verdad? Pero sí te voy a decir algo. Ahora, ellos son muy categóricos. Sí, ellos son contundentes. Contundentes. Sí, sí. Nosotros no tenemos acá en Paraguay una vinculación directa o algún incidente con esta estructura, ¿verdad? Pero eso no importa. No necesariamente vos debes tener una vinculación o un caso directo para que esté vinculado al narcotráfico. Te hablo de la reestructuración de la ruta del narcotráfico en Sudamérica, en el continente. Y esa hoja de ruta ya involucra también a Venezuela en frontera con Brasil. Sí. Entonces, la droga sale, ingresa a Brasil de Perú, Colombia, Bolivia, ahora Venezuela en zona fronteriza, que tiene muchísima frontera con Perú, con Venezuela. Entonces, hay indicios que apuntan a eso, Carlos. Y de confirmarse eso es serio, porque ahora vos ya no le tenés más solamente a Colombia, que fue borrado del mapa por Estados Unidos, sí. También como le retiraron, sí, la categoría, ¿verdad? Le tenés a Colombia, no, o sea, no le tenés solamente a Colombia, Perú y Bolivia como productoras, ahí tenés que sumarle Venezuela, que aparte también ya de producción de hoja de coca en algunas zonas fronterizas, también utilizan a la ruta al sí, territorio, para llevarla a Estados Unidos, claro. Sí, exactamente. Si los americanos dicen, nos envían cocaína a Venezuela, es por algo. Sí, 2 lanchas ya sí, bombardearon. Sí, correcto. Entonces hay algo. Hay algo. Sí. Ajá. Estas son las informaciones que Sí, tiene la Senat sí, sobre el tema. Sí. Y después que vos sabés, la comunicación con Venezuela es nula, ¿verdad? Nosotros no compartimos información sensible con ellos, ellos mucho menos con nosotros. Entonces, al tener las relaciones diplomáticas así medio cortadas, es complicado. Es complicado. Sí. ¿Y nosotros cómo estamos en la lucha contra el narcotráfico? Hay logros, pero evidentemente se destruyen muchos campos, pero es impresionante cómo sigue saliendo droga de Paraguay y llegando a otros destinos. ¿Qué tipo de droga, Carlos? Y cocaína, por ejemplo, ¿verdad? Que nosotros, pero que no se produce acá en Paraguay. Todavía los radares no están utilizables para la lucha contra ese flagelo. Hay mucho. ¿Cuántos estiman hoy, en este día, 17 de septiembre? ¿Cuántas pistas clandestinas estima la Senat que existen en Paraguay todavía? No. Mira, es difícil de saber. Nosotros hicimos un trabajo muy lindo con Nelson Mendoza, la DINAC y su gente técnica, Carlos, porque nosotros trabajamos directamente con ellos, ¿verdad? Tenemos idea mapeado algunas zonas, pero, a ver, una pista, vos puedes quemar, como decimos nosotros, una pista clandestina en una zona X del país. A 100 metros te pueden habilitar. Otras si vos necesitas un tractor, una topadora y nada más, ¿verdad? O sea, ese no tiene que ser el parámetro, Carlos. ¿Qué es lo importante acá de todo esto? Dentro de los diversos frentes que teníamos como país, cuando nos enviaban toneladas y toneladas, o sea, cuando nosotros, no siendo productores, enviamos toneladas y toneladas a Europa, hoy podemos decir que por lo menos acá estamos incautando. La última vez el trabajo que hizo
Denis, con la policía, 500 kilos de pasta base de cocaína, ¿verdad? Acá, en Paraguay. Nosotros en su momento con los 4.000 kilos, o sea, ese frente de batalla, por lo menos, Carlos, está muy coaccionado. Así como el ingreso también claro, claro, no vamos a negar. Sí. De algún lado tiene que venir. Sí. Ingresan, nos usan ahora como trampolín, Así no mismo. más por agua. Vuelven a la vieja usanza de sacar con doble fondo por tierra. A Brasil nomás tienen que llegar. Sí, así mismo. Entonces, es una lucha muy tenaz, Carlos, ¿verdad? Pero nosotros, este gobierno realmente está enviando demasiadas señales de que queremos dar una efectiva y real lucha al narcotráfico, Carlos. Los radares pueden decir no, pero va a tardar 1 año, 2, no importa, van a llegar. Van a llegar, sí. Van a llegar y esa es una herramienta más. La tecnología que se le proporcionó a la Senat es otra herramienta. Los supertucanos que le dieron a la Fuerza Armada es otra herramienta. Y así sucesivamente. Sí, no, yo sé que están sumándose herramientas vamos para sumando mejorar el combate. Una deuda histórica, Carlos, que hoy, les guste o no, podrán decir todo lo que quieran de Santiago Peña, pero es el tipo que dijo, necesitamos esto para el combate al narcotráfico. Porque él, aparte, o sea, de pensar en la seguridad, él piensa como economista, no le vas a sacar ese chip. Y él dice, y hace el siguiente análisis, si yo no doy seguridad dentro del país, no voy a tener inversiones. Ese es el 1 más 1 que hace. Pero el problema que está surgiendo, doctor, es que se reproducen los esquemas que existen en otros países, en los barrios, en las zonas, y hay zonas muy peligrosas en el departamento central y en varios departamentos del país, justamente por el aumento de los casos. Yo no sé si es el aumento de la distribución de la droga y que si aumenta la distribución de la droga quiere decir que hay más consumidores. Entonces es más peligroso todavía, porque aumentan los casos de sicariato, aumentan los casos de jóvenes que consumen, y entonces sí entramos en un terreno peligroso donde estamos replicando lo que ya en años anteriores pasó en otros países. México, El Salvador, Nicaragua, otros países más cercanos a Paraguay también, las favelas de Río, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para evitar eso? Varios aspectos, Carlos. Muy amplia tu pregunta y aborda a otras instituciones, ¿verdad? Pero voy a tratar de apuntar a algo. Mencionaste los casos, cada vez hay más, seguramente entonces hay más usuarios de sustancias psicoactivas. Yo te hago una contra pregunta. ¿Y si realmente los números ahora son verdaderos? ¿Y si los trabajos que a partir de este gobierno se están haciendo son mejores y verdaderos? Perfecto. Correcto. Perfecto. Entonces, 5 años atrás podemos decir, bueno, incautábamos por mes 100 kilos de pasta base en todo el país. Y hoy incautamos 300 o 400. Te estoy tirando un número, ¿verdad? Sí. No necesariamente es porque hay más adictos, sino porque realmente yo creo que los esfuerzos se redoblaron ahora, Carlos, y nuestros números son diametralmente... Claro, anteriormente, por ejemplo... otros números. Y otra cosa, Carlos. La situación del Paraguay en lo que respecta al narcotráfico con otros países, yo te puedo asegurar que en otros países está fea la cosa. Nosotros tenemos nuestros problemas desde luego, pero tenemos que evitar llegar a eso. Claro, tenemos que evitar, por eso las inversiones, Carlos. Se están metiendo inversiones en Fuerzas Armadas, en Senat, en policía, en lo que te imagines para evitar eso que vos estás mencionando. O sea, son 5 años que tenemos, Carlos, 5 años, y no somos solamente nosotros, ¿verdad? El que venga va a tener que seguir, va a tener que utilizar esa herramienta, porque la lucha contra el narcotráfico, Carlos, no es
ni rojo, ni azul, ni verde. No. Afecta a todos. Es una misma línea. Así mismo. Y si vos no vas en esa línea, quiere decir que estás desviándote del La camino. última pregunta, doctor. Si anteriormente, y esto dicho por agentes de la Senat, ¿verdad? Y ¿De por qué exdirect- época? Y por exdirectores de la... No, hace tiempo. Hace rato. Hace tiempo. Si ellos decían que solo se decomisaba el 10% de lo que circula por Paraguay para el resto del mundo de la droga, hoy, ¿cómo sería la relación? No, bueno, Carlos, esas son... Porque es mucho, ¿verdad? Sí, pero son cifras que no tienen un rigor científico. Yo te puedo, mira, puede que sí, puede que no, pero nosotros tenemos que basarnos en las estadísticas y en los números. Si hoy decimos no enviamos más contenedores, o por lo menos le estamos dando pelea Sí. para que nos envíen más por agua, ¿verdad? Y si en Paraguay, si la cifra, los números dicen, o las estadísticas dicen, de Paraguay no salió. Y en Europa dicen, en Bélgica, en Alemania, en España, donde sea, dicen, no, de Paraguay no vino, pero vino de Brasil, de Puerto Rico, de Ecuador, Entonces de te Colombia. cambio la pregunta, ¿cuánto menos de Paraguay llega a Europa? No, abismal es la diferencia, Carlos. Mira, en el 2020, en el 2021, 32.000 kilos. ¿Y ahora? Y ahora cero. El último incidente que tuvimos fue esto de los 500 kilos de pasta base, que ni siquiera era cocaína, era pasta base. Pero igual estuvieron los muchachos atentos y hicieron el trabajo. O sea, eso te da la pauta de que estamos tratando de hacer bien las cosas, Carlos. Nosotros ya no podemos Y más. esa es la misión, doctor. Lógico. Esa tiene que ser la misión. Pero pasar de una metodología de trabajo bastardeado. Yo te hablo de la Senat. Sí, es difícil, no es fácil. A lo que estamos haciendo, vos tenés que pelearte Sí, con todo el mundo. contra todo, contra contra todo. viento y marea, contra tu propia estructura. Pero pelearte contra la propia estructura no es problema, porque con el palo por la cabeza y terminó el problema. Sí, me hace acordar a Orugué, a Oscar Orugué. No. Me hace, él me dice la misma cosa. Bueno. Él me dice la misma cosa. En eso sí podemos coincidir. No, y por eso te digo, él me dice la misma cosa, ¿verdad? Tenemos que pelearnos, pero para eso estamos. Claro. Doctor, muchísimas gracias por haber venido, habernos contado la historia de Bermúdez, el mexicano. Gracias a vos, Carlos, Y que por la tengan invitación. más éxito, doctor, porque Vamos más a seguir. éxito de usted va a traer más tranquilidad Vamos a al país. seguir. Te agradezco nuevamente la invitación. Después de un año aproximadamente me No volviste a sea invitar. tampoco mentiroso. Un mes y medio por ahí. Gracias, Carlos. Gracias. No, gracias por venir, doctor. No, por favor. A la vuelta de la pausa estaremos con Raúl Valdés Capeco acerca de los aumentos del peaje en la hidrovía. Gracias al doctor Jalil Rachid. Ya volvemos. Pedí tu moto Buller en Bristol. Aprovecha una cuota de regalo. Además, tu moto Buller te puede salir gratis, sin entrega inicial y con los precios más bajos del país. Y ya participás de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón, oreco paité. Ah, y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Broncogalén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Broncogalén, paraguayo y teja natural ET. Es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. La Garra Guaraní está de vuelta. La Garra Guaraní vuelve al Mundial. El Banco Paraguayo de Todos es sponsor incondicional de la albirroja.
Ya estamos en el segundo bloque del péndulo y en compañía de Raúl Valdés de Capro y vicepresidente de CAFIN. ¿Qué tal, don Raúl? ¿Cómo anda? Gracias por venir. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muchas Bien, gracias por la bien, invitación bien. también. Bien. Bueno, ¿cómo toma Capro y cómo toma CAFIN esta decisión unilateral del gobierno argentino de elevar la tasa de peaje en la hidrovía? Es decir, a Paraguay su mediterraneidad le cuesta mucha plata, mucho dinero, más que a cualquier otro país que tiene litoral. Para que Paraguay pueda salir al mundo con sus productos, le cuestan, por lo menos 10, 15 años atrás, ya estaba orillando los 130 millones de dólares al año. Y de repente hablamos del Mercosur, hablamos de unidad en la región, pero aparecen estas decisiones así que parece que vienen de contramano y que no es precisamente un motivo para integrarnos mejor. ¿Cuánto representaría ese pequeño índice de 1,7 creo que era? 1,47. 1,47. 1,47 más que costaría el peaje en la hidrovía en un año para la exportación paraguaya o la importación paraguaya. Para el comercio a través de la hidrovía, estimamos que estaría entre 30 y 40 millones de dólares adicionales. 30 y 40 millones. Entre 30 y 40 millones de dólares, por eso está en es relación mucho más al que tránsito. Los 5 millones que estaban diciendo. Sí, claro. Es una relación en función al volumen transportado, movilizado, y eso pega directamente a todo el comercio exterior, principalmente en nuestro país, que representa el 80% de todo el comercio exterior, se moviliza a través de la hidrovía. Pero impresionante, a ver, para que en los zócalos podamos poner, 30 a 40 millones de dólares más le costaría a Paraguay sacar los productos afuera por esta decisión de Argentina. Exactamente. Es la misma historia que había empezado ya en el año 2023. Nunca se pudo subsanar del todo. Se llegó a un cuarto intermedio, digámosle, en donde se conforma una mesa técnica, se conforman mecanismos de intercambio para buscar optimizar todo el sistema, pero finalmente por diferentes motivos relacionados a cuestiones políticas internas en Argentina, esa mesa técnica nunca logra conformarse adecuadamente. Las discusiones iban por otras ramas, no por el ámbito técnico, y se llegó a más de un año de idas y venidas para tratar de conformar algo. Finalmente, lo que ocurre ahora es que Argentina deja de bonificar el peaje que estaba vigente según una resolución del 1 de enero del 2023. Por ende, ahora, a partir del 1 de septiembre, el peaje debería volver nuevamente a la tarifa plena, que es 1,47, y sin recibir un servicio a cambio. O sea, nuestras cargas no están llegando más rápido, los calados del río no han mejorado necesariamente en función a eso, no hay una contraprestación de servicio efectiva como para pagar semejante suma de dinero. Es mucho, 30, 40 millones de dólares más por exportación. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué dice? ¿Hablaron con el gobierno sobre este tema? Sí, por supuesto, estamos trabajando muy de cerca. De hecho, nunca dejamos de trabajar en todas las aristas de este problema, principalmente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la ANNP, con el presidente Vera Cáceres, sí. Y a través de ellos justamente a los diversos digamos, niveles del gobierno. Y efectivamente hay una estrategia, tenemos una idea bien clara, bien concreta de cuál es el camino que queremos recorrer. Estimamos de que existe también cierta intención de la otra parte de poder lograr un acuerdo definitivo de cara al problema de fondo, que es la concesión que viene después, que efectivamente es algo que no podemos perder de vista en todo este problema que estamos teniendo ahora, y eso va a ocurrir en los próximos meses. Entonces, en definitiva, tenemos una estrategia. La semana que viene va a haber una reunión en Buenos Aires, en donde va a estar conformado un equipo técnico privado y el sector público para ir a proponer una alternativa, una vía de solución que finalmente debería derivar en un descuento de ese número que te comenté para las cargas paraguayas principalmente, y en contrapartida recibir algunos servicios que nosotros entendemos que son fundamentales para el buen funcionamiento del río. ¿Cuál es el argumento argentino para el aumento?
Ese número está basado primero en un coeficiente, en un cociente, en una división que para nosotros está errada en función a la contabilización de cargas movilizadas por la aerovía y un número de un costo anual que ellos necesitan reponer de acuerdo a sus contratos y a los gastos que van haciendo en el año. Claro, pero no es porque pero el aumento no tiene nada que ver con mejora en el servicio, nada de eso. Originalmente era por el dragado. Por el dragado, sí, recuerdo. Eso rápidamente se desestimó porque no hay ningún dragado en esa zona. Por diversos motivos no hay ningún dragado en esa zona. No es necesario que hayan dragados en esa zona. Entonces cambian el argumento y ahora el argumento se basa en la instalación de señales, boyas y mantenimientos de esos equipos como para señalizar el canal de navegación, ¿verdad? Sin embargo, según los estudios que nosotros tenemos, si bien existen esas balizas y esas boyas, muchas veces en vez de ser la solución son el problema. Son como los ojos de gato de la ruta a la noche que te van señalizando el camino. Pero a diferencia de una ruta que corre por un sendero fijo, el río tiene cambios, tiene vida, va modificándose normalmente y no se corrige con tiempo suficiente la traza del río en función a la señalización. Entonces muchas veces las boyas en vez de ser la solución del problema, termina siendo el problema, porque se te quedan en el medio del canal de navegación, no permiten una navegación continua y en fin, un montón de cuestiones operacionales. Detectamos eso. Cierto, se corrigieron, el tiempo de 145 días en promedio de corrección ha bajado sustancialmente, pero voy a dar un número, ponerle que existen 300 boyas en el tramo de referencia, de las cuales, según nuestros cálculos, son necesarias 100 o quizás menos, porque hay tramos en el río en donde definitivamente no existe peligrosidad como para poder instalar esas boyas. Por lo tanto, eso debería derivar en un menor costo del servicio también. Y eso es lo que estamos planteando, tratando de llegar o ir por ese camino. Sin embargo, por lo que te decía, que nunca se conformó la mesa de la manera correcta, el planteamiento nunca llegó a correr definitivamente, hasta este punto que Argentina dice, bueno muchachos, se acabó la unificación, a partir de ahora volvemos al 1.47. ¿Qué hacemos? Los armadores obviamente se dan la vuelta y le dicen a los clientes, le dicen, señores, sube el peaje y tenemos que pasar el sombrero porque el peaje tiene que ser pagado por la carga. Exacto. Y no trae, y ahora voy a hablar desde mi perspectiva de usuario del servicio de transporte. Esto no hace que las cargas lleguen más rápido, no hace que el flete fluvial sea más económico, no hace que mejoren las condiciones de la rotación de los equipos que yo necesito para poder exportar sin pagar demoras o sin pagar sobrecostos en los puertos. Entonces, en definitiva, cualquier sobrecargo que se tenga sobre el valor del servicio de exportación termina afectando a la competitividad de nuestro país. Totalmente. Bueno, de esto ya están, de la preocupación de ustedes y de todo esto, ¿está enterado el gobierno? Por supuesto que sí. Esto está siendo manejado en el más alto nivel. De hecho, que estamos hablando todo el tiempo con la Cancillería, el presidente de la República está muy al tanto de todo lo que está ocurriendo. Existe una estrategia, nosotros lo volvimos a pasar al ámbito público, porque recordemos que esta mesa técnica estaba en un ambiente privado. Y ahora lo volvimos a pasar al ámbito público porque realmente agotamos todas las instancias y no tuvimos y no cambió la situación. Una resolución. Hubo un tiempo, digamos, una tregua de paz en donde operamos normalmente, pudimos aprovechar ese tiempo, pero no se derivó en lo que fue planificado inicialmente, que era optimizar todo el sistema. Entonces ahora lo volvimos a pasar al lado público. Mañana hay una reunión de la Comisión Nacional de Hidrovías para plantear el problema, la estrategia, definir. Se va a conformar una comitiva que va a viajar a Buenos Aires la semana que viene, ya está pactada esa reunión, esperemos que se confirme. Y vamos a ir con una propuesta concreta para darle una salida definitiva. Ahora, los sindicatos argentinos, que son muy fuertes en este rubro, en esta materia, fueron los que llevaron adelante todo y exigían al gobierno argentino esta situación. ¿Sigue así la misma situación o el gobierno del presidente Milei ha logrado meterse más y negociar mejor? ¿Cómo es la cuestión? Voy a utilizar términos que ellos mismos utilizan, ¿verdad? La motosierra no llegó a todos lados. A todos lados.
Todavía hay actores importantes que han impulsado todo esto inicialmente. Si bien es cierto que la interlocución cambió radicalmente con respecto a la administración anterior, Sí. Creo que todavía hay cuestiones de base que no se pueden subsanar. Por eso estamos discutiendo de nuevo sobre la misma cosa. O sea, parecen esos perros que se persiguen la Sí. cola, ¿verdad? Porque estamos de nuevo volviendo casi a foja cero. Ahora, la pregunta nuestra, para nuestro gobierno, para nuestros clientes, para nuestros transportistas, es: ¿queremos o no ganarnos esta pelea de nuevo? ¿Queremos o no ir al choque y volver a las interdicciones y a que se corte la navegación? Recordemos que hay una afinidad totalmente diferente en este momento, Sí, en todo sentido, Sí. con lo cual también el sector privado está observando esto de una manera diferente, pero sobre todo para que esto no se convierta en un antecedente negativo a lo que sí nos tiene que preocupar a todos, que es la licitación o la concesión que se va a licitar en los próximos meses, que va a traer la nueva tarifa y la nueva estructura de servicios del peaje de ese tramo, que va a afectar a la competitividad, para bien o para mal, de nuestro país por los próximos 20 años, por lo menos así como está planteado en este momento. Entonces, Es decir, se haría un arreglo del peaje que dure unos 20 años, después se volvería a revisar. este peaje que estamos discutiendo ahora es una tarifa transitoria hasta que tome el nuevo concesionario tome el tramo, ¿verdad? Esa licitación, recordemos que falló al comienzo, se volvió a replantear y ahora, en teoría, antes de fin de año la vuelven a hacer. Por lo tanto, Es una empresa china la que está participando en la licitación. es una licitación internacional. Internacional. Es una licitación Sí. internacional que en definitiva va a tratar toda la hidrovía, o sea, el tramo fluvio marítimo, o sea, Santa Fe al océano, y va a tratar el tramo norte, que es confluencia hasta Santa Fe, que es el que afecta principalmente a las barcazas. Pero a nosotros los paraguayos nos interesa todo ese tramo, porque las barcazas pagarían el peaje por el tramo fluvial, pero las cargas, recordemos que se transbordan, Sí, el combustible sí, se transborda, exactamente. los granos se transbordan, entonces terminamos pagando también el peaje de los buques marítimos que entran a ese tramo en la hidrovía. Por ende, el resultado de esa licitación tiene una incidencia Directa, claro. y esa licitación está planificada para ser de largo plazo, va a tener nuevos componentes de servicio, va a tener nuevos componentes tecnológicos, pero va básicamente a determinar cuánto el Paraguay va a terminar pagando por peaje. ¿Qué está pasando con esa licitación? Fue declarada nula, recordemos, por cuestiones internas en la Argentina. Hubo solamente una empresa que se presentó y bueno, se declaró nula. Se está reformulando, se están corrigiendo algunas cuestiones que eran muy cuestionadas. También tuvimos participación nosotros en entender cómo o qué componentes serán incluidos, pero en definitiva hay un componente político al cual nosotros no tenemos ninguna influencia. Así mismo. Entonces, en definitiva, es bueno que sea una licitación internacional, es bueno que sea un concesionario privado, es bueno que tenga una supervisión de otras instituciones a nivel internacional, porque esto afecta a toda la región, no solamente a un país. Entonces estamos confiados en que puede ser bueno el resultado. Lo que no queremos hacer es embarrar la cancha en este momento justo antes de esa licitación, que podría estructurar bases de riesgo o del servicio que terminarían afectando como un efecto boomerang en contra de los intereses del Paraguay. Por ende, la decisión que tenemos que tomar es, ok, o vamos al choque o vamos por una salida alternativa, recibiendo siempre servicios o recibiendo condiciones que vamos a pedir también. Ajá. Está interesante. Los próximos meses van a ser decisivos entonces en toda esta negociación. Te diría que semanas. Ahora, semanas. Sí. Pero mientras tanto, ¿cómo afecta el comercio? Ahí voy a hablar de mi perspectiva del usuario Sí. como presidente de Capro. Principales industrializadores de soja, exportadores de soja y de productos derivados de la soja. Como bien hablaste en tu introducción, Paraguay, al ser un país mediterráneo, de hecho tiene una condición de logística más costosa Más costosa, así mismo. que los otros Así países, mismo. principalmente que Argentina y Brasil, que son, digamos, nosotros tenemos que competir en los mismos mercados en donde ellos Así están mismo. compitiendo, ¿verdad? Sí.
Segundo, tenemos una condición de escala que es infinitamente inferior a la Argentina y al Brasil. Los mayores productores, mayores procesadores. Brasil te agrega una zafra paraguaya por año escalonadamente. Así mismo. Entonces hay una condición de escala con la cual tampoco podemos competir. ¿Cómo podemos acceder a los mercados si tenemos la logística más cara, tenemos una estructura, y ni hablar de otras cuestiones o distorsiones fiscales como el IVA que no se le devuelve a los productos exportados, productos de la industrialización, etcétera? Lo dejamos de lado, hablamos solamente de cómo accedemos a los mercados y en definitiva este número del peaje que se sobrecarga, finalmente el armador recibe la factura, la paga, pero la carga inmediatamente a la factura del flete. O sea, la termina pagando la carga paraguaya, el productor paraguayo, el industrial paraguayo, el importador paraguayo. Y finalmente nosotros que cargamos combustible, que compramos bienes importados, etc. Y todo eso se va cayendo en cadena durante todo ese proceso. Y muchas veces ese número de 1.47 dólares, vamos a redondear en $1.50 por tonelada, en un flete que hoy vale 25 dólares, 30 dólares, está por ahí por tonelada, termina siendo finalmente equivalente al margen del negocio muchas veces. O sea, el negocio de los commodities y de los productos industriales es volumen, sí, no es. Entonces, ¿qué pasa? Vos a veces tenés condiciones coyunturales o estructurales del mercado que terminan definiendo un margen mínimo y que te están sacando por un servicio que no estás recibiendo. Entonces, así de importante es esta condición que estamos discutiendo en este momento. ¿Cuándo se reúnen nuevamente con los argentinos? Está pensado o planificado reunirse la semana que viene. Estamos conformando una comisión. El presidente Cafim Berndt, él está liderando por parte del Centro de Armadores y por parte de los usuarios también están otros gremios de exportadores como Capeco, como Capro, los importadores de combustible. En fin, estamos todos los actores usuarios y los transportistas que estamos definiendo la estrategia como para que esta comisión que se está armando vaya con el mandato. Para que la gente tenga en cuenta nomás. Automáticamente con esto los combustibles van a tener que aumentar. Y van a tener que aumentar. Es posible porque va cayendo en cadena, ¿verdad? Porque está claro, porque tienen que pagar más peaje. Automáticamente. Eso para que se tenga en cuenta nomás de qué manera nos afecta. Perdemos competitividad. Correcto. ¿Esto lo hacen a propósito o no? Realmente... ¿Es una forma de ahogarle nosotros a la industria paraguaya? No podemos decir que tenemos un tiempo o mares completamente calmos en nuestro relacionamiento con Argentina en torno a la hidrovía. Y esto es histórico, podemos remontarnos a la época de las colonias, ¿verdad? Es tan alta nuestra dependencia de cruzar por ese tramo soberano argentino que normalmente encontramos muchas dificultades. Hay que destacar que también hubo momentos en donde tuvimos beneficios y facilidades, tuvimos interlocutores que fueron geniales con nosotros, pero en los últimos años, en definitiva, hemos tenido muchos problemas para la operación en general. Puedo decir que en la balanza encontramos más dificultades que facilidades, tasas migratorias que son absurdas. Podemos hablar de inspecciones que muchas veces no están basadas en un régimen de acorde a lo que se espera en un ámbito normal. Podemos hablar de otras cuestiones como el peaje, las facilidades, por ejemplo, el tamaño del convoy, que nosotros todavía no entendemos por qué no nos liberan la navegación, siendo que hemos comprobado varias veces operacionalmente y técnicamente las condiciones de navegación factibles para poder manejarnos y de manera tal a mejorar el flete del servicio de transporte. En fin, encontramos por lo general muchas trabas con las cuales tenemos que estar lidiando todo el tiempo y bueno, es parte del desafío, ¿no? La última pregunta. ¿Ustedes sienten apoyo del gobierno a la preocupación y a las pretensiones que tienen? Sí, más vale, porque está en una condición que afecta a la competitividad del país, no está afectando al transportista, está afectando al 80% del comercio internacional de nuestro país. Claramente la postura diplomática del gobierno en este momento con relación a lo que era anteriormente con el gobierno
anterior de Argentina, es totalmente diferente. Sí. Por un alineamiento político, una visión. Y está bien, y tratamos de sacar provecho de esa situación. Claro. Por ende, no vemos de que en esta ocasión el gobierno vaya a cerrar Yacyretá o vaya a pegar la mesa como ocurrió en su momento cuando vino el candidato a presidente Massa acá a Paraguay, porque también existe una interlocución más dinámica. Entonces, lo que vamos a hacer creo que tiene un tinte diplomático que podría ser más razonable. También vamos a nosotros entender cuál es la postura que vamos a asumir con respecto a esto y finalmente utilizar esos mecanismos y esa llegada o esa afinidad que existe entre nuestros gobiernos para que eso baje, las coyunturas. Para que baje. Tiene que llegar la orden así mismo. Hasta donde está, porque a ver, hay que ser sinceros, ¿verdad? El problema de la hidrovía, este problema en particular de la hidrovía, ha de estar en la última página de las prioridades, de las 50.000 prioridades que ha de tener Argentina en este mismo momento, y hablando de política y económica. Entonces, digo, ¿cuánta atención vamos a tener nosotros con este problema? Bueno, lo vamos a ir viendo en estos días, ¿verdad? Espectacular. Aprendimos mucho contigo, Raúl. Muchísimas gracias por haber venido y explicado todo esto a la audiencia del péndulo. Realmente es muy importante y sin pelos en la lengua. Así que espectacular. Te agradezco mucho. Gracias a vos, Carlos, y siempre a las órdenes. Sí. Muchas gracias. Raúl Valdés, de Capro y vicepresidente de CAFIN. A la vuelta de la pausa estaremos con el doctor Luis Piñanes, agente fiscal, para hablar acerca de los audios filtrados en el Congreso que afectaron a Norma Aquino y Javier Vera. Ya volvemos. Es para que se quede quieto. Muy bien, ingresamos en la última parte del péndulo y ya esperando el contacto con el doctor Luis Piñanes, agente fiscal, que investiga el tema relacionado con los audios filtrados en la Cámara de Senadores y que afectó a Norma Aquino, ex senadora, y a Javier Vera, suspendido por 60 días en sus funciones en la Cámara Alta de nuestro país. Solucionamos un pequeño inconveniente. En el contacto con el doctor Luis Piñanes ya vamos a tener las palabras suyas acerca de la investigación que la Fiscalía inició en torno a este tema. Hay que recordar que el día de ayer la senadora Norma Aquino fue desafectada de su misión como senadora. Ahora sí, ¿qué tal, doctor Luis Piñanes? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿me escuchás? Perdimos otra vez el audio. A ver si podemos conectar otra vez tu teléfono de vuelta para hablar. Bueno, enseguida vamos a solucionar este pequeño inconveniente con el fiscal Luis Piñanes. Bueno, vamos a ver si solucionamos este tema. Es cuestión de audios, justamente de lo que íbamos a hablar. Y en este tema también del contacto es un problema de audio con el doctor Luis Piñanes. Enseguida, en instantes más, vamos a reactivar. Ahora, ¿qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Carlos. Te escucho bien ahora. Bueno, perfecto, doctor. Yo también te escucho y te veo. Bueno, comentanos un poquitito, ¿qué es lo que vas a investigar en torno a Norma Aquino y Javier Vera? ¿Me escuchás, doctor? Te escucho bien, te escucho. Sí, te preguntaba así, ¿qué es lo que vas a investigar acerca de Norma Aquino y Javier Vera? Doctor, ¿me escuchás?
Ahora sí, ahora sí, de repente se va la señal. Sí, te escucho. No, te preguntaba, doctor, ¿qué vas a investigar del caso Norma Aquino y Javier Vera? ¿Me escuchás, doctor? Ahora te escucho, ahora sí. Bueno, a ver, te vuelvo a preguntar. Sí. ¿Cuál es la investigación que vas a realizar en torno a Norma Aquino y Javier Vera? Sale muy entrecortado. Ahora, si te referís a la investigación Sí. En relación a los audios filtrados, esa investigación fue iniciada antes de ayer, ya en horas de la mañana, y ya una vez dispuesta la apertura de la investigación de oficio por parte del Ministerio Público, entonces ya se inició la comunicación respectiva al órgano jurisdiccional y ya se iniciaron a realizar distintos actos investigativos tendientes a ello. ¿Y qué están investigando? ¿Cuáles fueron estas investigaciones que ya realizaron? Concretamente lo que estamos investigando es en relación a unos audios que fue anoticiada a través de medios masivos de comunicación, en las cuales presumiblemente sería una conversación de dos miembros del Parlamento Nacional y el contenido de dichas informaciones que podrían tener algún tipo de relevancia penal. Esa información en sí, esa comunicación entre dos personas, es lo que es objeto de investigación a los efectos de analizar primeramente el contenido de esa información, el alcance que puede tener y después eventualmente si a los efectos de poder individualizar a los autores de esa comunicación, independientemente de que sí tomó estado público, también fue objeto también de decisiones políticas, de que presumiblemente esas comunicaciones, que serían 3 audios aproximadamente, serían realizadas por parte de dos senadores, de dos miembros del Parlamento. Una ya Desafectada del fue expulsada y otro suspendido, ¿no? Sí, doctor, los propios afectados reconocieron la grabación y reconocieron que fueron ellos los que estaban en la conversación. En la Cámara de Senadores tomó como cierta la grabación y ya expulsó a una y suspendió al otro. ¿Eso facilita la investigación? Bueno, como yo ya he manifestado también, en el sentido de que sí, esos audios tomaron como fuente o como inicio dos caminos, una etapa jurídica y otra etapa política, y son caminos que se van llevando de una forma paralela y los sentidos son totalmente diferentes. La decisión política que se tomó se tienen en cuenta, entiendo yo, otro tipo de parámetros. Nosotros como en la obligación de poder demostrar algún hecho que tenga relevancia penal, y cómo nosotros podríamos llegar a demostrar eso teniendo a la vista medios de prueba. Y es en esa etapa lo que nosotros estamos abocados, a la colección de algún medio de productores en caso de la comisión de hechos punibles. Ajá. Como vos bien sabés, en una investigación penal, una vez iniciada, nosotros tenemos 2 caminos. Doctor, ustedes ya accedieron ya a la grabación de estas 2 personas. Desestimar la causa. Sí. Sí, ya iniciada esa investigación penal el día de anteayer, ya hay que tener en cuenta de que esta decisión de iniciar la investigación fue a través del fiscal general del Estado por medio de su gabinete civil. Ese gabinete civil hizo previamente un análisis y a través del cual de un organismo técnico que nosotros contamos en el Ministerio Público ya acompañó a la resolución que disponía la apertura de una investigación, ya acompañando ya esos audios que pudieron ser obtenidos a través de medios de comunicación. Hay que tener en cuenta que aparentemente estos audios tomó estado público el día 11 de septiembre a través de un programa radial. Y después ya distintos medios hicieron eco a eso. Nosotros ya desde anteayer tuvimos esos audios
y a través de ese trabajo es donde nosotros fuimos realizando distintos actos investigativos. Paralelamente a eso, un día después también miembros de la Cámara de Senadores también formularon una denuncia penal ante el Ministerio Público, y eso fue el día de ayer, y atendiendo a que estamos hablando del mismo hecho, ¿verdad? Eso también fue anexada a la carpeta de investigación fiscal. Ahora, los audios son muy reveladores acerca de ciertas cuestiones realizadas por ambos parlamentarios. Y también hay historias que se cuentan acerca de un préstamo de Taiwán para el Congreso de la Nación, para la reparación de los ascensores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos datos, todos esos hechos, como por ejemplo el supuesto costo de $20.000 que saldría el voto de uno de ellos, dicho por él mismo, o este deseo de alquilar su vehículo a Itaipú para ganar plata con eso. Esas son las cuestiones que ustedes deben investigar, doctor. Y en el caso de que sea cierto, ¿qué tipo de delitos se cometerían así? Bueno, sí, es como vos manifestás. Nosotros, nuestro trabajo es, acá lo que se está investigando es la información. La información que presumiblemente, como dije antes, atribuiría a dos miembros, en ese entonces miembros del Senado, ¿verdad? Sí. Es ese contenido, esa información, y ahí tenemos que considerar de que ahí se habla de 3 audios. No sabemos los efectos, si fue una reunión abierta, si fue telefónica, pero lo que nosotros estamos analizando es el contenido de esa información que fue esa la motivación por la cual la Fiscalía General tomó la decisión de abrir de oficio una investigación para analizar si hay o no relevancia penal, como dije, el contenido de esas comunicaciones, ¿verdad? Ya al abrirse una investigación a través de una noticia crímenes, llámele una resolución que hace un relato de hecho, o en otros casos una denuncia, necesariamente nosotros tenemos un plazo legal de hasta 6 horas en el cual nosotros tenemos que comunicar inicio de investigación. O sea que en base a esa porción de hechos, digámosle, nosotros provisoriamente nosotros comunicamos la presunta existencia de hechos punibles, y el contenido, lo que se alcanza a escuchar en esas comunicaciones, podría ser podría ser la comisión de hechos punibles contra la administración pública, teniendo en cuenta de que en las conversaciones más atañían a casos vinculados al manejo público, ¿verdad? Exacto. Y ahí hablamos, en ese capítulo hablamos de varios hechos punibles. Podríamos hablar de la presunta comisión del hecho punible de cohecho pasivo, de soborno, de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, que son hechos punibles que desde el inicio de la investigación nosotros debemos abocarnos a investigar eso, ¿verdad? Doctor, obviamente en el transcurso de la investigación esto puede cambiar, puede ampliarse, claro, puede limitarse, puede determinarse de que surjan otros hechos que ameriten la investigación de otros hechos punibles o la participación de otras personas. Claro. ¿Cuánto es el tipo penal de cada uno de estos delitos que usted mencionó, doctor? Los tipos penales que te dije, a ver, alcancé a escuchar bien lo que dijiste, los tipos penales son el cohecho pasivo. ¿Cuánto tiene de pena eso? La expectativa de pena. Sí, la expectativa de pena, ¿cuánto sería? Sí, el cohecho pasivo tiene una expectativa de pena de hasta 3 años, en la forma agravada es hasta 5 años. ¿El soborno? El enriquecimiento ilícito tiene una expectativa de pena de hasta 10 años de pena privativa de libertad. El tráfico de influencia de hasta 5 años. Va entre 3, 5 y 10 años de pena privativa de libertad. Ajá, importantes son las penas en algunos casos. ¿El soborno cuánto es lo máximo de pena que puede tener por soborno? El soborno tiene la misma expectativa de pena del cohecho pasivo. Si estamos hablando de un cohecho pasivo, ambos son de 3 años. Si vamos a la conducta agravada, tiene una expectativa de pena de hasta 5 años. Claro. Ahora, esto, de ser así, esto tendría que involucrar a la contraparte. Las personas que facilitan
la comisión de estos delitos, los arreglos que se hacen con los administradores de ciertas instituciones del Estado. Es decir, que esto no solamente podría afectar a estos dos parlamentarios o a un parlamentario y a una ex parlamentaria en este mismo instante, sino que podría afectar a administradores de instituciones del Estado también, doctor. A ver, bueno, la verdad, no pude alcanzar bien tu pregunta. Creo haber entendido. No, claro, de que si es que efectivamente se llega a determinar de que las personas que estarían sindicadas, ¿verdad? En ese momento ellos cumplían una función pública, se desempeñaban con el cargo de parlamentarios, ¿verdad? Con la función de parlamentarios, ¿verdad? Entonces, obviamente, estos tipos penales son aplicables a funcionarios públicos. Claro, pero por ejemplo, en el caso del señor Vera, que dice que está intentando por todos los medios de que su vehículo sea contratado por Itaipú, la contraparte, que sería la gente de Itaipú, que acepta este tipo de situaciones, también va a ser afectada, va a ser investigada, ¿verdad? ¿Me puedes reiterar la pregunta, Carlos? Sí, te decía, doctor, en el caso de Javier Vera, que en el audio se escucha decir que intentaba que su vehículo sea alquilado por la Itaipú Binacional y que lo tenga allí trabajando. En ese caso, ¿qué tipo de delito se estaría cometiendo y también afectaría a Itaipú, a los administradores de Itaipú? Claro, de confirmarse. Claro, esas manifestaciones, desde luego el hecho puede tener la responsabilidad puede ampliar a otras personas, como yo dije antes, ¿verdad? Claro. En el caso muy específico que va a hablar de la presunta comisión de utilizar un auto o cobrar dinero simulando el alquiler de un vehículo por medio de una institución pública, bueno, en una hipótesis de que sea exactamente y se demuestre ese tipo de situaciones, bueno, estaríamos hablando, ahí la responsabilidad sería la institución que otorga Exacto. que otorga ese alquiler. Ahí la autoría sería el responsable de velar por el patrimonio de esa institución. Si el dinero se gastó de una institución a los efectos de efectivizarle dinero a otra persona, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando del tipo penal de lesión de confianza, por ejemplo. Ajá. Después podríamos hablar también de en paso en la persona que recibe sería un cómplice en la lesión, o de lo contrario podría existir una apropiación por parte de la persona que está utilizando. Son varios hechos punibles, o sea, eso, por eso la investigación es bastante dinámica. Entonces, acá lo que nosotros investigamos son hechos, y a medida que confirmamos los hechos, individualizamos a las personas que tendrían participación en eso. Perfecto, aclarado el tema. Y en el caso de la venta de votos para votar aprobación de leyes o resoluciones en la Cámara de Senadores, ahí, ¿cómo es la cuestión? ¿Cómo se investiga eso y qué delito se estaría cometiendo? Bueno, siempre partiendo que hablamos en la hipótesis que se llegue a demostrar esa información, ¿verdad? Bueno, en el caso de que ahí hay que entrar a tallar quién es la persona que ofrece y quién es la persona que solicita. Claro. Si el funcionario público es el que solicita una suma de dinero a cambio de un acto de servicio, o sea, yo pido tanto a cambio de la que es mi función legislar, entonces el funcionario que está, en este caso el parlamentario, que cumple una función pública, cometería el hecho punible de cohecho pasivo. Claro, cohecho pasivo agravado en este caso, porque estaría violando sus deberes, ¿verdad? Claro. En el caso diferente de que es una tercera persona la que ofrece ese dinero, ¿verdad? Sería el soborno. Pero vos sabés que el cohecho y el soborno es muy... Cuando se logra perfeccionar estos ilícitos, el que hace cohecho muchas veces también la persona que estaría como cómplice sería a través de un autor de soborno. Sí. Sería la contracara de uno. El que pide dinero muchas veces va vinculado, porque recordad que en el caso del cohecho no es solamente el recibir dinero, Carlos. Sí. La conducta se castiga a través de 3 verbos rectores. Se le castiga al que ofrece ya directamente, al que solicita nomás, al funcionario que solicita nomás, ya está cometiendo el delito. Exacto. El funcionario que se deja prometer también
también comete el delito. Y en el mismo sentido el soborno. Sí, interesante cómo funciona la justicia. Ojalá, doctor, que estas cosas se aclaren por bien del propio Congreso de la Nación, porque no es posible que tengamos alegremente gente que dice, los votos acá se venden por $20.000. Mi voto cuesta $20.000 y no pasa nada, porque estamos hablando de leyes que afectan a todos los paraguayos, en diferentes órdenes y de diferentes tipos. Entonces es muy grave el tema. ¿Sí? Te escucho, Carlos. No, te decía, doctor, que es muy grave el tema porque vender los votos para aprobar leyes, sancionar leyes o evitar que se sancionen leyes es muy grave porque afecta a todo el país. ¿Me escuchás, doctor? A veces se corta la comunicación, Carlos. Ajá. ¿Pero escuchaste esto que te pregunté? Bueno, está complicado hoy la comunicación. La comunicación, ahora te escucho bien. Bueno, no, te preguntaba, doctor, que es muy grave esto de la venta de votos para sanción de leyes. Es muy grave porque las leyes afectan a todos los paraguayos. Y esto es realmente alarmante y que el mismo parlamentario reconozca eso en una conversación es gravísimo, doctor. Ahora, hay que probarlo. Bueno, acá hay cuestiones desde luego de que si es que el Ministerio Público tomó la decisión de abrir de oficio una investigación, es por hecho de que el contenido de esa información, ya independientemente, no estamos hablando si esto se puede llegar a demostrar fehacientemente o no, es una situación bastante grave que amerita una investigación. Yo creo que la sociedad necesita saber eso que está oyendo, independientemente de las hipótesis que puedan tener cualquier ciudadano al escuchar un audio. Entonces, es algo de que obliga de que únicamente el Ministerio busque la manera, a través de otros medios de prueba, poder confirmar o no esa información. Ahora, doctor, ¿usted va a pedir también el contrato o el acuerdo entre Paraguay y Taiwán acerca del préstamo o de $8 millones para el arreglo del ascensor de la Cámara de Senadores o del Congreso? ¿Usted pediría eso para analizar qué puede pasar y si es cierto o no que la licitación podría costar 1 millón y 6 millones o 7 millones se repartirían algunos parlamentarios? Bueno, eso que estás manifestando, Carlos, es parte del contenido de la información de los audios. Todo el contenido del audio va a ser objeto de investigación. ¿En cuánto tiempo estima usted que tendría un avance en la investigación? Bueno, mira, nosotros desde el día que se inició esa investigación, nosotros estuvimos abocados a realizar actos investigativos tendientes a los efectos de hacer lo que desde un inicio te diga, hacemos tratar de confirmar esa información. Y eso abre la investigación. Esto no tiene ni un secreto. A medida que hacemos algunos actos, entonces a veces nos motiva a realizar otros, ¿verdad? De acuerdo a lo que realmente se necesite. Y en algún momento, si esto se agota, no es que uno inventa medios de prueba, ya cuando uno interpreta o considera de que la investigación está agotada, es ahí entonces donde uno toma una decisión. Si es que hay indicios suficientes que ameritan la apertura de un proceso como una imputación, o de lo contrario, independientemente de todo el esfuerzo y de todo el trabajo de buscar poder obtener esa verdad real, si es que no, entonces la figura procesal es la desestimación, en el sentido que la desestimación no es una cosa jugada. La desestimación es que al momento no se tienen o no se pudieron tener ningún medio de prueba que pueda acreditar ese tipo de información. Ahí entonces de que eso queda hasta el punto de surgir algún tipo de hecho nuevo, entonces eso puede ser, la desestimación puede ser reabierta. Entonces
Acá no existe ni un secreto, ¿no? Se dispone que se investigue, de acuerdo a todos los medios que nosotros tengamos al alcance a poder lograr. Y tenemos dos vías, la imputación procesal o la desestimación. Ajá. ¿Y en cuánto tiempo eso se podría dar? ¿Cuál es el plazo que tienen? Bueno, eso es difícil determinar, Carlos. Solamente acá nosotros es importante también, a veces yo escucho mucho de que no se tiene, a veces las personas que denuncian no tienen la respuesta que ellos a lo mejor desearían. Claro. Acá lo que se debe buscar nosotros somos también controlados a través de distintos órganos de control. O sea que nosotros sí tenemos un piso, o sea, tenemos un límite, que en este caso en una investigación el límite es la prescripción. ¿Qué significa? Que desde que surge esa noticia crímenes, aquellos hechos punibles que se están investigando, la misma ley dice tiene un plazo de prescripción. 3 años en caso de un cohecho, 10 años en caso de un enriquecimiento. Ahora, esto no es algo matemático. Dentro de ese plazo que uno tiene, a medida que avanza el proceso, hay distintos actos que al realizar esos actos, por decirte, un allanamiento o una citación indagatoria o un requerimiento, eso vuelve a interrumpir y se inicia el plazo. Eso para decirte de que no es que uno tiene la facultad de investigar, claro, por todo el tiempo. Salvo el hecho punible de genocidio, ¿verdad? Todos nosotros tenemos un plazo que a nosotros nos limitan, ¿verdad? Pero acá lo que determina el tiempo, lo que acelera el tiempo o a veces retrasa el tiempo para llegar a una conclusión son las distintas investigaciones que van surgiendo y que a veces esa información o ese medio de prueba a veces acredita una sospecha fundada, o en otros casos ese acto investigativo hace necesario la realización de otras pruebas. Otras pruebas, sí, entiendo. Doctor, estás en el ojo de la tormenta, va a estar siendo juzgado por toda la sociedad paraguaya, porque es un pelota tatá esto que estás investigando. Es un poder del Estado, el Congreso, la Cámara de Senadores afecta a los congresistas, no solamente a los dos, sino a otros que fueron mencionados en los audios. Así que te deseamos éxitos, que tengas la mayor celeridad posible para que el pueblo paraguayo empiece a confiar también en el sistema de justicia, doctor. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Claro, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, como siempre, de poder llegar a esa verdad real. Muchas gracias. Un abrazo, señor, y gracias por atendernos, doctor Piñanes. El doctor Luis Piñanes, agente fiscal. Bien, así llegamos al final de otra edición del Péndulo por Unicanal. Muchísimas gracias por la compañía. Hasta el próximo viernes.